Bienvenidos a Booster Inmobiliario, un espacio donde se habla, debate y comparte ideas sobre el mercado inmobiliario. Este podcast es impulsado por Ideamos, el primer acelerador comercial de Ecuador y uno de los pioneros de América Latina. Bienvenidos a Booster Inmobiliario. El día de hoy tenemos a un invitado que, dado un poco el perfil, estoy seguro de que vamos a poder agregar muchísimo valor. Veo que es una persona, como varios de los desarrolladores que han pasado por acá, joven, y que seguramente tiene estudios que van a hacer que todos los oyentes tengan mucho para poder aprender. Bienvenido, Brian. Espero que te diviertas mucho y que saquemos información de valor. Bueno, gracias Mateo por la invitación. La verdad que no habitúo a hacer este tipo de entrevistas, es algo nuevo para mí, pero la verdad que la propuesta que me hiciste y también el perfil de ustedes me interesó, o sea, sumar al proyecto este y realmente es un honor que me hayas invitado y tenido en cuenta. Así que bueno, ya nos divertimos. El honor es nuestro, definitivamente, Brian. Brian, me gustaría comenzar con la premisa. Esto siempre le decimos a todos los desarrolladores, ¿no? Como por ahí pasa que un mago nace y no dice de grande quiero ser mago, ¿no? Como muchos desarrolladores también pasa esto. De grande, por ahí cuando eran más chicos decían, de grande quiero ser muchas cosas, pero no específicamente un desarrollador. ¿Cómo llegaste a la industria del real estate? ¿Cómo nace Odesa? ¿Siempre te dedicaste al desarrollo inmobiliario? Cuéntanos un poco más sobre ti. Bueno, la realidad es que diste en la tecla porque vengo de familia de inmobiliarios. Bien. Digamos, todo mi parte paterna trabajan en real estate. Tienen inmobiliaria, se dedican, si no es puntualmente de inmobiliaria, algo similar. Así que desde muy chico yo fui a trabajar a la inmobiliaria. Iba a cursar al colegio doble jornada y de ahí salía, me tomaba el subte y me iba a la inmobiliaria y me quedaba un rato aprendiendo, quizás mostraba alguna propiedad. Así Increíble. que sí, sí, sí. Oye, y comencé diciendo que eres bastante joven, al menos luces bastante joven. ¿Qué edad tienes? Bueno, tengo 33, gracias. Eres... Lo siento, me siento joven, pero a su vez siento que tengo mucha responsabilidad, porque como arquitecto tenemos mucha responsabilidad. Hacemos edificios que tienen muchas familias, hacemos locales comerciales, espacios que va a habitar mucha gente y tenemos que también asumir la responsabilidad de lo que estamos haciendo, ¿no? Con mucha seriedad y bueno, esa parte ya hace que mi lado joven se sienta un poco viejo también. Totalmente. Veo también, estaba viendo un poco que ustedes se dedican han restaurado algunos proyectos, algunas casas, algunos edificios. Pero antes de entrar de lleno a eso, me gustaría saber cómo nace Odesa. ¿Qué significa Odesa, empezando por ahí? Odesa son siglas, es Oficina Desarrolladora de Arquitectura. Bien, La realidad es que a mí cuando era estudiante de arquitectura me gustaban mucho los nombres de los estudios extranjeros y me gustaba jugar con las palabras y pensaba mucho cómo llamaría mi empresa el día que tenga mi propia empresa. Entonces, un poco haciendo juegos de palabras y pensando qué es lo que a mí me gustaba dentro de la arquitectura, de la construcción, se me ocurrió, bueno, este nombre que también remite a una ciudad, o sea, no tiene nada que ver con la ciudad, pero remite allí, así que bueno, muchos pensarán que tiene algo que ver por eso, pero no, son siglas. ¿esta ciudad de dónde es? Es una ciudad en Ucrania y también hay una ciudad en Texas, no se escriben de la misma manera, pero bueno, Se pronuncia de la sí. misma manera. Cuéntame, ¿cómo nace Odesa? ¿Tú eres el fundador? Yo soy uno de los socios fundadores, éramos dos socios. Bueno, por cuestiones de la vida nos dividimos hace unos años. Nace Odesa con el concepto de independizarnos un poco de la encomienda profesional como un arquitecto nada más y tratar de buscar generar nuestro propio trabajo, nuestro propio desarrollo como empresa. Por eso llamamos a Odesa oficina desarrolladora y no estudio o atelier, como suelen llamar los arquitectos, porque nosotros queremos darle la impronta y la seriedad que tiene una oficina, Bien, porque además trabajamos con un equipo multidisciplinario sí.
Y nosotros mismos, en su momento, yo me formé en finanzas justamente porque me interesaba el perfil del desarrollador y poder, no quiero decir no depender de clientes, pero poder crear mis propios clientes. Bien, como siempre, siempre estar un paso más adelante y saber proyectar. Me imagino que por el perfil que tienes te gusta mucho tener todo bien controlado, proyectado, con estructuras bastante... cuando se te sale algo de las manos, me imagino que para Brian debe ser un caos eso. Me parece que estuviste hablando con mi psicólogo vos. No, sí, por supuesto. Para los arquitectos, yo creo en general, no solo para Brian, sino para los arquitectos, tener el control es algo muy importante porque dependemos mucho de las manos de otras personas. O sea, nosotros mismos no somos los que hacemos las obras, sino que nosotros hacemos el manual de instrucciones para que otras personas lo hagan. Igual uno con el tiempo va aprendiendo a delegar, porque si no es un ámbito tan amplio que si uno no aprende a delegar puede llegar a ser un efecto de burnout, como Sí, dicen los total. americanos, y uno se sobregira de cosas, entonces uno con el tiempo aprende a delegar, a armar equipos de trabajo, que bueno, eso es muy importante para poder también ir introduciéndose al mundo del desarrollo, que es un mundo que nada tiene que ver con el del arquitecto, pura sangre, sino que es ya un injerto quizá entre arquitecto y hombre de negocios, Sí. que en el mundo, digamos, no existe el perfil del arquitecto desarrollador, es un perfil muy argentino, muy pocos arquitectos en el mundo se dedican a hacer todo lo que hacemos acá. Generalmente los arquitectos diseñan y punto, después tienen un constructor y punto, y después tienen un businessman o un empresario que es quien lleva a cabo el director negocio. técnico. Claro, pero acá no, acá se combinan los tres perfiles, es muy común que haya arquitectos que busquen tener un perfil similar, hay algunos que lo logran, algunos que se dedican solo a una parte, pero bueno. Lo entiendo completamente. Cuéntame, cuánto tiempo tiene de vida Odessa? Este año son 8 años. 8 años. 8 años. Y tú fuiste uno de los cofundadores. Eso quiere decir que a tus 25 años la fundaste. Correcto, correcto. Impresionante. Me imagino que el tema de la edad eventualmente puede llegar a ser una pequeña barrera, más en una industria en donde se valora muchísimo efectivamente el tema de experiencia y cosas por el estilo. Sí, yo creo que hoy en día cada vez el tema de la edad es un factor menos importante en este tipo de rubros porque se están apareciendo figuras en el mundo que son muy jóvenes y no sé, el hijo de algunos presidentes los hacen ganar elecciones Total. y son chicos jóvenes y el tema de las redes creo que está alineando muchas cosas que antes se creían que una persona joven tenía que tener 20 años de experiencia en obra para poder hacer una buena obra o un buen desarrollo o un buen proyecto. Y cada vez creo que se está demostrando más con la tecnología y con las posibilidades que hay, de que gente joven puede estar a la altura de una persona con muchos años de experiencia, inclusive, sin desmerecer gente con 20 años de experiencia, puede llegar a enseñarle algunas cosas, ¿no? Totalmente. Me parece que cada vez el mercado oferente está más capacitado y de la misma manera el mercado demandante de lo que sea, ya sean desarrollos inmobiliarios, zapatillas, lo que sea, siempre ahora tanta tecnología ha hecho que haya también una sobreinformación de las cosas y creo que uno de los retos más grandes que tienen las empresas en general, una vez más, no solamente las desarrolladoras, es transmitir esta confianza que requiere y que necesita hoy en día el consumidor final. Regresando un poco a Odessa, ustedes han estado metidos en diferentes verticales dentro del desarrollo. Han estado dentro de la parte corporativa, de la parte de la restauración y también de lo residencial. Conectando todo esto, me gustaría saber cuántos proyectos ustedes tienen actualmente en marcha y cuántos tal vez ya han entregado.
Tendría que hacer una recapitulación de todo lo que hicimos para decirte cuántos entregamos, porque en 8 años hicimos muchas cosas, pero hoy, digamos, tenemos desarrollos terminados, 2 edificios terminados, que estamos, digamos, seguimos el proceso, acompañamos al cliente no solo después de terminarlo, sino que con la postventa, con la parte de la administración del edificio, o sea, seguimos acompañando a la gente. Después estamos desarrollando una obra comercial en la zona de Valvanera, muy grande, 6.000 metros. Hace poco entró otra obra también comercial. En este momento nos estamos dando cuenta que las obras comerciales están Reactivando. reactivando bastante. Después de un momento en el cual me acuerdo que la gente no sabía qué hacer con propiedades que en su momento llegaban a valer muchos millones de dólares, no sabían qué hacer, y hoy en día esas propiedades vuelven a valer incluso hasta más de lo que valían antes de ese momento. Y la demanda del arquitecto para ese tipo de rubros está siendo cada vez más alta, gracias a nuestra resiliencia, o sea, a nuestra adaptabilidad y no habernos casado con un nicho puntual o con un tipo de desarrollo, de construcción. Pudimos ir adaptándonos e ir abarcando la demanda que nos iba pidiendo el mercado, acorde a iban cambiando las épocas. Argentina Total. es un país que tiene muchísimos cambios, sube y baja, o sea, uno tiene que ser muy resiliente. Ese es un momento en el cual en algunos sectores se está yendo muy bien, en otros sectores puede no estar yendo tan bien. Entonces uno tiene que poder adaptarse y dar el mismo servicio, tanto sea un kiosco como si fuera un hotel 5 estrellas. Uno tiene que poder responder para poder estar a la altura de la circunstancia. Sí, creería que precisamente la resiliencia es una característica muy común dentro del desarrollo inmobiliario y de los desarrolladores, sobre todo acá en Argentina, que carecen de ciertas herramientas que otros países por ahí sí tienen, como la más evidente sería el crédito, ¿no? Cuéntame un poco a ver, yo tengo una opinión acerca de toda esta parte corporativa, ¿no? Me parece que efectivamente ahora se está reactivando, pero no tiene tal vez una mirada tan prometedora como lo hubiese tenido en un 2018, por ejemplo, en un 2017. Em, También tengo muy poca información acerca del sector de Valvanera. Eso es más hacia la zona sur de la ciudad. ¿Eso es correcto? Sí, Valvanera es un punto estratégico, te diría yo, que mal llamado el 11. Es un sector que uno lo reconoce por poder ir y comprar cosas baratas, digamos, o sea, Textiles sobre todo. textil, bazar, hay de todo tipo de productos que uno puede encontrar allí. Y la realidad es que son propiedades que tienen valores muy altos, muy, muy altos. Uno se sorprendería al escuchar los valores de venta de esas propiedades en medidas realmente muy chicas, con un movimiento comercial muy importante. Y realmente yo últimamente lo he estado caminando mucho, no es mi zona puntual de toda la vida, pero lo he caminado mucho ahora con estas obras y está muy lindo, la verdad. Está muy mejorado, está... La verdad que yo creo que así como en muchas ciudades se fue gentrificando este tipo de zonas comerciales, yo creo que el 11 o la Balvanera va a pasar a ser un centro comercial si se sigue manteniendo el contexto, que puede llegar a incluso volverse ya demasiado de otro nivel al que estábamos acostumbrados, y bueno, después se pasarán a otras zonas y irá mutando, Total. pero bueno, sí, es muy interesante. Tengo entendido que justamente este proyecto que tienen en Valvanera era un edificio de oficinas y lo están restaurando para hacer un proyecto de locales comerciales. ¿Es correcto eso? Sí, exactamente. Era un edificio de oficinas y bueno, un gran desafío porque realmente hubo que hacer un proyecto el cual se adapte a un programa muy, muy, muy diferente, te diría completamente diferente a lo que estaba. Entonces, sí,
muy complejo y creo que logramos hacer algo que satisfaga a los clientes y además que homogeneice un poco la zona. Después de tener un edificio o una propiedad tan diferente que rompía con todo el contexto, vamos a lograr poder unificar todo ese sector. Tal vez me estoy adelantando a un tema un poco más próximo dentro de la charla, pero mi pregunta es una reformación. Dicho esto que me estás comentando, ¿crees que tiene una dificultad similar, mayor o menor que construir desde cero? ¿Por qué eligieron hacer una reforma y no como varios desarrolladores botarlo y volver a hacerlo? Bueno, buena pregunta. Uno también, como desarrollador y como arquitecto, busca darle el mejor y mayor beneficio al cliente, ¿no? Entonces se evaluaron todas las opciones. Se evaluó demolerlo, se evaluó mantenerlo, se evaluó todas las opciones A, B, C, D, E, todas se evaluaron. Y finalmente definimos que la mejor era esta, ya que no solo se mantenía el valor de la propiedad que ya existe, sino que se aprovechaba ciertos beneficios que la propiedad tenía porque, bueno, se construyó con otras reglas, digamos. Entonces uno tiene que también ser muy ducho en poder leer el código y poder leer entre las líneas, siempre dentro de la ley, ¿no? Siempre dentro de la legalidad. Pero bueno, uno puede tomarse estas atribuciones entendiendo bien qué es lo que permite cada zonificación y sacando ventaja de esto. Entonces se optó por esta opción y la verdad que yo creo que logramos lo mejor dentro de lo que se podía hacer. Bien. ¿Este proyecto para cuándo lo tienen planificado entregar? Esperamos entregarlo para pasado mitad del año que viene, Bien. septiembre, octubre. Así que bueno, contentos y avanzando sin parar. Bien. ¿Cuánto puede llegar a costar un metro cuadrado en Valvanera? Eh, no soy quizá la persona ideal para preguntarle porque eso, hay sectores inmobiliarios que son muy afín de la parte comercial y quizá uno piensa que el valor es por metro cuadrado como tasaría un metro cuadrado de una oficina O algo o algo residencial. residencial, que es lo más sencillo. Y te juro, te prometo que lo que es Valvanera se mide con una sensibilidad diferente. O sea, tiene que ser una persona que está en la zona, que conoce la zona y que sabe cuánto vale, porque el valor intrínseco de esas propiedades es muy difícil de estimar por nosotros que no conocemos la parte inmobiliaria. Pero te digo, son valores muy altos. Bien, perfecto. Tengo entendido que también están haciendo proyectos residenciales dentro de colegiales y en Palermo. ¿Eso es Ujú. correcto? Tienen Sí, dos proyectos. así es. Antes de encarar un poco esos dos proyectos, ¿cómo unen ustedes como desarrolladora, como Odesa, todos estas verticales, ¿no? ¿Cómo le pueden llegar a dar esta impronta? ¿Qué quieren transmitir a la hora de poder hacer proyectos de Odesa? ¿Cuál sería el valor agregado que ustedes ponen en todo esto? Bueno, yo creo que Odesa tenemos una especie de lema que sería construimos lo que diseñamos. Es decir, nosotros no somos ni constructores únicamente, ni somos arquitectos únicamente, ni somos desarrolladores únicamente. Ofrecemos las tres cosas y es tomalo o dejalo, digamos. Nosotros, ¿por qué digo esto y siendo tan firme? Porque de esa forma nos comprometemos y somos responsables de todo. Muchas veces en la arquitectura, en la construcción, uno acostumbra a escuchar que un contratista o un arquitecto o el desarrollador Se lava las manos. señala con el dedo al que está al lado. De esta forma nosotros volvemos al tema del control, tenemos el control de esta situación y somos responsables. El cliente tiene mi teléfono, el cliente me puede llamar en cualquier momento, me puede preguntar, por eso es muy personal Odesa. Yo creo que eso también nos da un valor agregado, que no es que le ganamos por cansancio a los clientes, al contrario, el cliente tiene derecho porque es el cliente y yo creo que un poco
el contexto actual está llevando a eso, a la eficiencia y a que el cliente contrate con quien se siente más a gusto y con quien le responda, y no esa vieja coyuntura de tenemos que estar sufriendo porque el arquitecto no nos atiende, o estar sufriendo porque la obra no avanza, o siempre hay una respuesta, siempre hay un porqué, y nosotros somos responsables y nos pueden llamar y saben dónde estamos. Bien. Eso es un gran valor agregado en realidad. Ahora, también creo que es importante que acompañado de ciertos procesos que se adapten justamente a esta comunicación directa y transparente, acompañado con no solamente las intenciones de hacerlo, sino también con tecnología, es importante porque sí, tal vez todo el mundo quiere dar una respuesta pronta, todo el mundo quiere darle una experiencia adecuada al consumidor final, pero muchas ocasiones tal vez se sale de las manos no porque dejen de quererlo, sino porque no tienen las herramientas para hacerlo. Antes de terminar, en serio me gustó mucho este proyecto de Valvanera. ¿Cuántos locales comerciales va a tener? Mira, se pensó son 7 locales, pero hoy está de moda la necesidad de locales grandes. O sea, va pasando, hay modas, en todo, como en todo en la vida hay modas, ¿no? Hoy está de moda hacer locales grandes, quizás dentro de unos años se vuelvan a los chicos, entonces estamos haciendo locales dobles, se van a terminar como locales de 6-7 metros de frente. Pero bueno, la idea es que el día de mañana, si lo quieren subdividir, lo puedan hacer perfectamente. Bien, perfecto. Siguiendo a los proyectos de Palermo y colegiales. Cuéntame un poquito en qué estado están, cuéntame un poco acerca de esos proyectos. Bueno, el de Palermo es un edificio de 3.500 metros, Bien. donde está la Universidad de Palermo. Se entregó recientemente a los dueños. Estamos muy contentos porque fue un proyecto que nació entre códigos, es decir, que pudimos obtener lo mejor de un código y del otro, entonces salió un muy buen producto. Los clientes están muy contentos, la zona la verdad que ayudó mucho. Y es para un perfil joven, pero al mismo tiempo permite familias jóvenes, no solamente gente joven que viva en el mismo edificio. Hicimos una mezcla de usos, es decir, tanto como jóvenes profesionales, como jóvenes universitarios que vivan en el interior del país o que vivan en la ciudad con sus padres, puedan llegar a tener una vivienda propia, incluso en una zona de universidades. Y familias jóvenes también, que necesiten espacios un poco más grandes, también puedan tener su propia vivienda. Bien ubicado, Bien además. ubicado, totalmente. Sí, sí, sí. ¿Y colegiales? Bueno, Colegiales es un proyecto, un desafío personal que decidí llevar a cabo. Es una propiedad de 1930 que tenía una situación de abandono muy, muy, muy grande. Así que como desafío personal, como arquitecto y además teniendo la posibilidad de tener mi propio equipo de construcción, decidí restaurarla, darle valor y bueno, la realidad es que los resultados se están notando. No es la primera vez que hacemos como empresa una restauración de una propiedad, hemos hecho, pero la realidad es que el estado en la que recibimos esta propiedad y que tomamos la decisión de encararlo fue bastante valiente de nuestra parte porque muchos no se hubieran animado. Me imagino. Además, un gran reto es cómo darle modernidad a esas propiedades que tal vez, como te digo, llega un punto en el que pueden llegar a estar incluso obsoletas, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demora más o menos una restauración de ese tamaño, más o menos? Bueno, la realidad es que es difícil de decirte porque las restauraciones son más artesanales que los edificios que uno hace desde cero, Claro. ya que uno no sabe con qué se va a encontrar. Uno piensa que como ya están las paredes, ya están los pisos, ya está todo, uno entra y hace algunos pocos trabajos y va a poder terminarla en poco tiempo. Y la realidad es que uno, cada baldosa que levanta encuentra una cosa que arreglar. Entonces, vamos paso a paso.
Mi estimación original eran 2 años, quizá en 1 año y medio podamos hacerlo. Pero bueno, siempre y cuando uno digamos, pueda dejar de encontrar inconvenientes dentro de la obra que le permita decir, listo, ya está, logré lo mejor, la propiedad, esto es lo que yo quería lograr. Entonces podamos así darle final, porque uno puede seguir infinitamente arreglándola. No tiene fin una restauración. Entonces, también de parte de uno decir, bueno, esto es lo mejor que se pudo hacer con esta propiedad, estamos contentos. Bien. Y este proyecto del que me hablas en Colegiales, ¿es un proyecto multifamiliar o es una sola casa? No, es una vivienda unifamiliar. De ahí Bien. viene nuestra también resiliencia. Nos vamos adaptando, hacemos todo tipo de proyectos, siempre con la misma línea de diseñar, desarrollar y construir nosotros mismos. Bien. Entonces, ese es el hilo conductor, porque entiendo la duda de decir, uno puede hacer tantas cosas diferentes, es conveniente especializarse. Sí, nos especializamos en diseñar, proyectar, construir y desarrollar todo en la misma empresa. Bien. Me imagino que la especialidad de la que me estás hablando es justamente esa habilidad de conectar todo y tenerlo, entiendo que lo tienen in-house a este tipo de teje y maneje, ¿no? Yendo un poco más hacia curiosidades de la misma audiencia que hemos ido hablando y cosas por el estilo, y entrando tal vez a un bloque de mitos y verdades, ¿no? Esto quiero saber si es mito o verdad. El negocio de la restauración y luego vender es un negocio que ya no es rentable. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, depende el tipo de valor que uno le quiera dar a la propiedad, depende el valor que uno pague por la propiedad. Hay que manejar las expectativas, ¿no? Hay que Sí. ver, yo creo que es un negocio rentable, yo creo que es un negocio que quizá no está siendo muy explotado acá en Buenos Aires, porque también somos una ciudad muy joven. No somos una ciudad con 500, 800 años de antigüedad como tienen las ciudades europeas, que ahí se generan otro tipo de Claro. restauraciones. Entonces, este tipo de joyitas, como yo la llamo, se encuentran muy de vez en cuando y son oportunidades que uno puede aprovechar o no y puede sacar el valor agregado o no, dependiendo de lo que uno esté buscando, ¿no? No es para cualquiera, es un trabajo que no es para cualquiera la restauración. Claro, me imagino que debe tener, o sea, debes arrancar con una idea de costos, como lo que me decías, a medida que vas pasando, o tienes suerte y no llegas menos de esos costos, que me imagino que debe ser muy poco probable que eso suceda, sino más bien siempre tirando a un porcentaje más de lo que calculaste. Así que podrías decir que dentro de todo, restaurar y volver a vender es un negocio rentable, si es que lo sabes hacer bien y si tienes el equipo para hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que sí. De hecho, en general en el mundo es un negocio, el flipping, como se lo Exactamente. llama, es un negocio. Nosotros mismos hemos investigado para poder proyectarnos en otros países para hacer este tipo de negocios. Ya hay mucha gente que lo hace. Quizá uno ahora puede empezar a verlo porque con la aparición de ciertas herramientas financieras, como puede ser el crédito u otro tipo de formas de financiación, puede empezar a pensar en este tipo de proyectos sin necesidad de usar tanto capital propio. Lo entiendo completamente. Esto me gustaría que... No, voy a tratar de hilar de mejor manera esta pregunta. En una ocasión un desarrollador nos comentaba de que hoy en día el código de construcción dentro de la ciudad de Buenos Aires es bastante volumétrico. Te deja muy poco espacio y mucha cintura para poder innovar, ¿correcto? Por ende, siento que los nuevos compradores cada vez más se están adaptando a tener una oferta menos disruptiva a la hora del diseño y de la arquitectura. Al menos yo lo puedo ver con proyectos que están saliendo en Núñez, en proyectos que están saliendo en Belgrano, en donde por ahí el comprador
tiende a valorar más el precio, la ubicación o el respaldo de la desarrolladora como tal. ¿Qué opinas acerca de que los compradores ya no valoran el diseño arquitectónico, sino más bien se van o les pesa mucho más el tema del precio y de la ubicación? Yo creo que llega un momento en el cual uno se tiene que diferenciar con algo, porque hay muchos proyectos, nosotros hacemos mucho análisis de mercado y encontramos muchos proyectos en zonas similares. Por supuesto, la ubicación es muy importante, no es lo mismo en un radio de 1 kilómetro un proyecto esté sobre una avenida que sobre una calle un poco más pequeña, pero yo creo que el valor agregado sigue siendo el diseño. El diseño tiene que estar siempre presente en los proyectos. Porque si uno deja de lado el diseño, deja de hacer arquitectura, empieza a ser industrializado. O sea, pierde la parte artesanal de la construcción y pierde ese valor agregado que le damos nosotros los arquitectos a los proyectos, que quizás no tienen empresas constructoras que solamente se dedican a construir para vender, que por supuesto es súper válido y tienen toda el respaldo en hacerlo, pero nosotros como arquitectos tenemos que seguir dándole otro valor. Uno, cuando analiza el mercado, pondera el diseño como una variable importante en lo que afecta a la decisión del comprador. Es una ponderación importante en nuestros estudios de mercado. Sí, total. O sea, también dicho esto, me imagino de que justamente estas oportunidades que tienen los desarrolladores a tal vez volverse un poco más creativo o aterrizar ciertas cosas que quieren, definitivamente en lugares en donde hay esta gentrificación que decías, ¿no? Este volumen y esta concentración de personas es muy difícil, porque ya llegas a tener, no sé, en una cuadra, en el lapso de 10 años, ya una manzana es completamente desarrollos nuevos, en donde no tienes mucho espacio para hacerlo. Desviándonos un poco hacia ese tema que en lo personal es algo que me llama mucho la atención, es ¿a dónde vamos a parar en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires? El desarrollo no es acelerado, es abrupto en zonas como Núñez, Belgrano, Saavedra. Ya está entrando de manera fuerte el tema del desarrollo. Y un extranjero llega a la ciudad y dice, esta ciudad está, pero ¿en dónde van a entrar tantas personas? Es lo típico que he escuchado incluso cuando vienen a visitarme de Ecuador, ¿no? Pero luego, cuando tú te das la vuelta y comienzas a ver otros barrios en donde hay todavía mucho espacio, Devoto, me imagino que Valvanera también debe tener bastante espacio todavía. Zona Sur está olvidado por el gobierno, creería yo. En su momento comercializamos un proyecto y la verdad es que la gente no ve un valor, o sea, el valor que puedes encontrar en zona sur versus en una zona de alto crecimiento en cuanto a precios no es tan diferente. ¿Qué puedes decir sobre toda esta concentración de desarrollos? ¿Qué crees que vaya a pasar cuando ya esto se sature? Que hoy en día ya se ven muchos desarrolladores que, a pesar de que tienen un buen precio y una buena ubicación, están no en problemas, pero les cuesta la venta, porque ya hay mucha demanda, mucha oferta, perdón. Sí, yo creo que la oferta que hay está pensada un poco proyectado hacia dónde vamos, ¿no? Estamos yendo a un mercado más parecido a lo de países desarrollados, Sí. o esa es la idea, si es que se mantiene un poco la línea de lo que se viene hablando. Yo creo que vamos a ese lugar, y hay que tener en cuenta que la ciudad de Buenos Aires no creció desde 1945, no crece en cantidad de habitantes. Uno tiene una migración muy grande de lo que es provincia capital durante el día, y en la noche es otra ciudad completamente diferente. Digamos, la gente que uno ve que entra a la ciudad es gente que es un migrante que viene desde la provincia a trabajar y vuelve en el día, y eso genera un tráfico quizá que parezca que la ciudad está sobrepoblada,
Pero a mí me parece que al revés, que es una ciudad que necesita mucha más gente. Yo recientemente vuelvo de China, donde las ciudades tienen 20 millones de personas. Me imagino que igual esa concentración de gente es imposible vivir ahí. No, va, para un latinoamericano que está acostumbrado a tener espacio, sí. ¿Cómo es en China? ¿Cómo? Tal vez no es comparable, pero si pudiéramos comparar de alguna manera hipotética, cuéntame qué pasa en una ciudad grande en China versus una ciudad como Buenos Aires. Bueno, el tránsito es una maldición que tienen en todo el mundo, no lo pueden evitar, ni siquiera los chinos, por más hábiles que sean y ordenados. Yo lo que noté, me sorprendí, es que el orden que ellos tienen, que lograron tener, uno piensa desde Latinoamérica que los chinos tienen un desarrollo únicamente en el ámbito industrial, todas las fábricas y todos los productos, pero las ciudades chinas no tienen nada que envidiarle a países europeos, no tienen nada que envidiarle a Estados Unidos. La verdad que uno se sorprende cuando llega ahí, para bien obviamente, y ve mucha gente en espacios concentrados también, porque es un país muy, muy grande, pero ve mucho orden, o sea, hay mucho orden y yo creo que es un tema cultural, que la gente entiende que si bien tienen que compartir el espacio con otros, entonces ese orden les permite poder concentrarse en espacios reducidos como son las ciudades que condensan demográficamente mucha población, sin chocar tanto y sin tener problemas de espacio y sin haber conflictos, ¿no? Acá yo creo que en Sudamérica y en Argentina, en Buenos Aires, creo que quizá más que el espacio que nosotros necesitamos es el espacio que nuestro ego necesita para poder transitar la ciudad y yo creo que todavía hay espacio y como vos bien dijiste, hay zonas para crecer, hay muchas zonas para crecer. Lo que pasa es que está faltando posibilidades de que la demanda pueda acceder a esa oferta y que los inversores vean que esa oferta es válida, porque el inversor hoy te pide los barrios que dijiste, Núñez, Belgrano, Palermo, quiere barrios de primera línea que sabe que los va a vender porque ese es un problema que nosotros tenemos. Es difícil la venta porque hay mucha oferta y los pocos que pueden acceder a esa oferta, porque realmente como arquitecto, como desarrollador y como constructor sé lo que cuesta hacer un edificio y realmente los precios van acompañados de los costos que estamos empezando a tener y a sentir en base a los cambios que se hicieron. Entonces, yo creo que toda esa demanda va a empezar a fluir una vez que puedan acceder y la ciudad pueda convalidar también otras zonas y los inversores acepten esas zonas y no crean que no es negocio o que no es rentable. ¿Y esto de qué manera crees que se pueda dar? ¿Con la ayuda de créditos, por ejemplo? Una opción es los créditos, otra opción es también que mejore el ingreso, que creo que es algo que de a poco se está logrando, que mejora el ingreso de las personas, de los trabajadores, de la clase media, media alta, que empieza a mejorar. Yo creo que de a poco uno se quiere quedar en el barrio de donde es. Quizá un joven que nació y creció en zona sur, le gusta zona sur, quiere vivir en zona sur, pero no puede acceder porque no le alcanza con su sueldo para pagar la cuota. Las cuotas en el mundo desarrollado se parecen más al valor de un alquiler. Entonces, el que puede acceder a un alquiler de cierto valor, le conviene comprar un departamento, endeudarse a varios años, pero tiene su propiedad. Y esa propiedad no es que está endeudado y está esclavizado, la puede vender y se muda si quiere. O sea, Pero ahí estás hablando acerca de que sí o sí debe haber esta palanca de un crédito y los créditos definitivamente están hechos para el stock usado. Para los stocks a estrenar, no, me parece que no hay una opción y en el caso de que incluso el mismo desarrollador quiera ofrecer una línea de crédito incluso después de la posesión, que es poco común, pero ya hay desarrolladores que se arriesgan a eso. Igual el down payment que te piden es muy alto, es muy alto. O sea, para que tengas una idea, en Ecuador hay créditos que se llaman de tipo BIS y de tipo VIP.
vivienda de interés social y de interés público. Ahí tú pagas un 5% de entrada y el resto te lo financian a 25 años. Eso tiene mucho más sentido porque en promedio tú puedes conseguir una propiedad a $100,000. Pagas $5,000 y después estás pagando $500, $400 por 25 años y eso es mucho más accesible, ¿no? ¿Cómo le ves a la situación del país que se pueda acomodar para que justamente esto que tú estás comentando, ¿no? El hecho de que hay muchas zonas que están listas para ser pobladas, pero la población no tiene tal vez los medios para hacerlo. ¿Cuánto tiempo crees que debe pasar para que esto suceda? Y yo creo que necesitamos todavía una década para que pueda llegar a suceder eso. Y va a depender mucho de la continuidad de los modelos políticos que van sucediendo. Es decir, si seguimos yendo de un extremo al otro, obviamente cualquier idea no se mantiene en el tiempo. Tenemos que aprender mucho de los vecinos de la región, quizá que por más de que vayan de un lado al otro, hay ciertas políticas que se mantienen, más que nada porque hay que pensar en la gente, en los intereses de las personas, en el desarrollo de cada uno. Estoy completamente de acuerdo con lo que decís, pero bueno, nosotros más que desde nuestro lado de poder dar ciertas facilidades, que en realidad es un camino de doble carril, o sea, nosotros damos las facilidades de pago, pero ellos nos están dando también su confianza y desde nuestro sector lo que podemos hacer es acompañar y tratar de que todo el que quiera tener una propiedad o que quiera poder llegar a su primera vivienda, pueda hacerlo y ver de qué forma trabajar en conjunto para que ellos lo hagan. Para hacer que ese sueño se haga realidad. Brian, estamos llegando al final. Hubieron varios temas que seguramente lo podremos topar en otro podcast. Esto es una duda personal que ahora que lo decías me gustaría tal vez consultártelo. Normalmente es común que los desarrolladores, una vez que terminan un proyecto, se demoren incluso años en terminar de vender las unidades de ese edificio que lo construyeron, o lo más común y en promedio, tomando en cuenta de que me decías que tienes familia de inmobiliarias sí. y cosas por el estilo, ¿qué tan común es que un desarrollador llegue a terminarlo ya a la posesión y que pase un tiempo? ¿Y cuánto tiempo normalmente pasa en el caso de que eso suceda? Bueno, son 4 o 5 años para que un desarrollo se termine. Vayamos con el inversor, exactamente, se termine de vender, sí. Bueno, obviamente depende de la envergadura del proyecto, ¿no? Si son proyectos muy grandes, se diseñan diferentes etapas, se distribuyen las etapas y se van terminando, como de ir entregando las unidades. Por eso es relativo, pero yo creo que algo en una escala media dentro de la ciudad, quizá son 4 o 5 años, hasta darle la llave al último propietario, darse la vuelta, hablar con los inversores y decirles, señores, terminamos, aquí está su rentabilidad, ¿con qué seguimos? Bien, correcto. Hablas desde que desde que se aprobaron los planos hasta que se vendió todo. Exactamente, 4 o 5 años. exactamente. Perfecto. Y normalmente se puede decir que algo de una envergadura media puede tomar unos, ¿qué será? 2 años, 3 años. Entonces quedan unos 2 años más una vez que ya está terminado, incluso a veces habitado. Brian, para terminar, me gustaría, ya con la temática de que se está terminando el año, me gustaría saber cuál es tu mirada ante este 2026 que viene. ¿Entusiasta, no tanto? ¿Qué nos podrías decir? Sí, muy entusiastas. La verdad que estamos buscando muchos terrenos, estamos analizando muchos terrenos. Creemos que va a haber un crecimiento sustancial en el rubro. De la mano de que hubo ahora una buena elección del gobierno actual, yo creo que esa ansiedad que le genera a la demanda y al comprador está un poco más apaciguada, entonces creemos que es un buen momento para invertir, para invertir en desarrollos inmobiliarios. Más que nada también por la volatilidad de los mercados. Entonces el rubro inmobiliario, la verdad que es una muy buena opción y el año que viene creo que van a volver los créditos o deberían volver los créditos
y creo que va a haber mucho movimiento y muchas oportunidades para aquellos que estemos buscando y despiertos ante la nueva coyuntura que se va dando, ¿no? Perfecto. Brian, muchísimas gracias. Gracias a vos. Una vez más, este podcast va a estar en todas las plataformas: YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, Google Podcast, Apple Podcast, todos los lugares vas a poder escucharlo ahí. Y nos pueden visitar en ideamoslatam.com. Ahí nosotros estamos haciendo una base de datos con todas estas entrevistas. Y dentro de poco, justamente para el 2026 también, nosotros estamos muy emocionados porque hemos venido desarrollando una PropTech que prontamente ya va a salir al aire y es como nuestro hijo, el nene chiquito que lo venimos creando. Así que una vez más, gracias Brian, espero que te Gracias a hayas vos. divertido. Me encantó, me encantó.